Bueno, bien, hoy estamos estudiando Gálatas capítulo 5, versos del 16 hasta el final, hablando de el espíritu y la carne. Ya hemos leído la palabra y quiero que veamos este texto, esta porción bíblica, como la gran bendición que nos da Dios de estar apercibidos, saber que hay una batalla espiritual dentro de nosotros, que hay una oposición muy fuerte y a veces vemos la guerra afuera, pero la mayor batalla está dentro de tu vida y de mi vida. Pero no quiero que lo veas como un problema, sino como una gran bendición que Dios nos da, inspirando al apóstol para que los Gálatas y nosotros hoy podamos tener en cuenta la realidad de la vida espiritual. Tanto Gálatas capítulo 5 desde el 1 hasta el 15 y los otros capítulos anteriores, Pablo ha estado hablándole a los Gálatas la importancia de vivir en Cristo por la fe, de vivir bajo la gracia del Señor, de no vivir buscando la salvación por las obras, por lo que hagamos, por lo que creamos que somos buenos o regular o que hacemos buenas cosas para. Nada nos garantiza la salvación de lo que podamos hacer humanamente, solo la gracia de Dios, y es aceptarla porque es un regalo del Señor. Y yo sé que para todos nosotros está muy claro, pero siempre tendemos a pensar, si hago esto o si me porto bien, Dios me va a bendecir. Dios nos va a bendecir por la gracia de Él. Por la gracia de Él, Dios nos va a salvar. Él ya nos dio a su Hijo unigénito para salvación. En este caso de los Gálatas, ni la circuncisión, ni el guardar la ley, ni el ser judío, ni el practicar ningún ritual del Antiguo Testamento le garantizaba nada a ellos. Y ellos, como hoy en muchos lugares, gracias a Dios, creo que ninguno de los que está aquí hoy, pero a modo de enseñanza, como enseñanza espiritual para discipular a otros, nada de lo que podamos saber o hacer nos garantiza la santidad ni la salvación. La santidad y la salvación es un regalo del Señor que nos da en un trato espiritual. Y hago ese énfasis por el contexto ahora donde Pablo comienza o sigue hablando. Fíjense que termina el verso 15, dice, pero si ustedes se muerden y se comen unos a otros, mirad también, no se vayan a consumir. Es decir, si el creer que lo que están haciendo va a traer problemas, tengan cuidado porque pueden consumirse, pueden devastarse uno a los otros, ¿verdad? Ahora, Pablo hace un énfasis tremendo, verso 16, digo pues, es decir, conclusión, dice Pablo. Pablo le habla con amor en los capítulos anteriores, Pablo le habla con autoridad, incluso habla con autoridad de Pedro, porque le llamó la atención al que era el pastor de los pastores de ahí, de los discípulos, que era Pedro. Pablo le habla diciendo, estás haciendo mal. Y eso es interesante, que todos tenemos la posibilidad de tal vez cometer errores y siempre debemos cuidarnos. Capítulo 6 habla de eso, no vamos a hablar hoy, pero interesante que Pablo llama la atención tanto de líderes que están sobre la iglesia, pero a la iglesia que están bajo de ellos en cuanto a responsabilidad. Todos somos iguales, no hay ¿cómo se llama? Estatus social o espiritual. Todos somos hijos de Dios, todos tenemos la misma bendición de la salvación. Nuestras posiciones de liderazgo o responsabilidades ministeriales nos dan la responsabilidad como Pablo. Y Pablo le habla con amor, le habla espiritualmente, le habla con cariño, le llama la atención con palabras fuertes. En el capítulo 3 dice, oh Gálatas insensatos, le llama ahí un poco como, oiga, ustedes están haciendo mal. Yo no me atrevería a decirle insensato a nadie desde el púlpito ni ninguna conversación, pero Pablo sí lo hizo en virtud de lo que él estaba muy preocupado porque estaba viendo que los Gálatas se estaban desviando. Ahora, le hablo de esto porque aquí en el verso 16 hay autoridad de parte de Pablo también diciendo, entonces, digo pues, andad en el espíritu.
Es decir, Pablo hace una invitación, pero con un énfasis bien tremendo, diciendo, les digo entonces que no es las obras de la ley, no son lo que pueden hacer, no es los rituales. Entonces lo que tienen que hacer es andar en el espíritu. Y esto, aunque es una invitación muy espiritual, lleva implícito varias cosas que Pablo quiere compartir con los Gálatas y Dios quiere compartir con nosotros. Andar en el espíritu está como forma de mandato, está como una orientación, más que un consejito, es una orientación. Anden en el espíritu, no anden en la ley, anden en el espíritu del Señor. Y esto de andar en el espíritu es vivir, es un estilo de vida, es la actividad cotidiana. Andar en el espíritu es cotidiano, es lo que hacemos todos los días. En el espíritu, guiado por Dios, por el Espíritu Santo. Bueno, la pregunta es, ¿cómo? Pudieran haber dicho los Gálatas o tal vez nosotros, ¿cómo aplicamos prácticamente que nosotros sepamos, oiga, estoy andando en el espíritu, hoy estoy andando en el espíritu o lo estoy haciendo bien? Bueno, si nosotros hablamos, vemos que cuando uno valora la palabra, hacer una valoración de examinar la palabra que fue inspirada por el Espíritu de Dios, usted está andando en el espíritu. Si tú quieres estar preocupado si andas o no en el espíritu, yo te digo, ¿estás leyendo la Biblia? Sí, bueno, la Biblia fue inspirada por el Espíritu de Dios. Así que estás caminando en la instrucción del Espíritu. Yo escuchaba a una persona en las redes sociales hablándole de que no tenemos un manual para vivir. Y por supuesto, esa persona es muy motivadora y todo, pero no es cristiana. Y yo decía, si supiera que la Biblia es el manual del hombre, supiera que sí hay un manual para vivir. Así que yo diría, el manual del Espíritu Santo, la palabra del Señor, y si quiere andar en el Espíritu, todos los días tenemos que leer la Biblia, estudiar la Biblia, memorizar la Biblia, compartir la Biblia, y eso es una señal de que estás caminando en el Espíritu. También estar sensible a los dones del Espíritu que Él te ha dado o que te quiere dar. Al final, el Espíritu Santo está dado a cada creyente por igual. Es decir, él está en cada uno de nosotros. No es que me va a dar más a mí, a ti un poquito menos, al otro. No, 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 no. El Espíritu Santo está en cada creyente. La diferencia es que Él va a derramar dones diferentes que como Él quiere, dice la palabra en 1 Corintios, como Él quiere, Él va a repartir regalos. Y es como la fiesta, los regalos no podemos decir, oh, todos los regalos iguales. No, no es muy bonita esa fiesta. Cada persona le toca un regalo diferente. A veces planificamos, y estoy hablando de los regalos de cumpleaños o de fiestas o de cualquier cosa, regalos que corresponden tal vez a la necesidad de alguien. Pero en el caso de los regalos del Espíritu Santo es como Él quiere, porque Él sí sabe lo que el plan nuestro. Es decir, Él no da un regalo conforme al plan de nosotros, Él da un regalo conforme al plan de Él con nosotros. Él nos capacita, Él dice, mira, esta herramienta espiritual te la voy a dar porque yo te voy a usar así, así, así. Y tal vez era algo que tú y yo nunca habíamos pensado. Así que ser guiado por el Espíritu de Dios es ser sensible a los dones que el Señor o ya te dio o te va a dar, porque a todos nos toca algo de los dones del Espíritu para que seas iglesia, para que le sirvas a Él. Ser guiado en el Espíritu Santo es estar atento a la voz de Dios en tu espíritu. Y entiendas eso, espíritu con minúsculas, tu espíritu, el aire, el espíritu que está en ti para las actividades diarias. Pastor, ¿y qué hay que hacer? Evangelizar en una esquina, entregar tratado, hablar en lengua, ¿no? Saltar, no sé. No, no, no. Yo estoy hablando de todo lo cotidiano que tú estás haciendo, tanto las mujeres en la casa, como el trabajo, donde quiera que estén, los hombres también en la casa, en el trabajo. En cualquier cosa que hagamos, el Espíritu Santo nos va a estar ministrando constantemente a nuestro espíritu. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué no debemos hacer? ¿Qué debemos decir? ¿Qué no debemos decir? ¿Cómo lo debemos decir? ¿Cuándo lo debemos decir? Así de estar guiado en el Espíritu de Dios, estar sensible, quieto, oyendo la voz del Espíritu. Y yo hago así porque por naturaleza decimos oyendo, pero también es oyendo la voz del Espíritu. En tu espíritu, dice Romanos capítulo 8, que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios.
Entonces, si Dios da testimonio y nos confirma la salvación por su espíritu, en cada momento también su espíritu nos va a guiar y nos va a decir, esto sí, esto no, como el semáforo, ¿no? Rojo, verde, amarillo. Tenemos que estar sensibles a cómo Dios va a hablar y los acontecimientos naturales que vamos a hacer cotidianamente y también sobrenaturales que Dios quiere hacer con tu vida. Y es cuando vas a decir, wow, estoy guiado por el Espíritu de Dios. Es cuando tú vas a ver la obra que Dios va a hacer a través de tu vida de manera natural, en lo que tal vez estás acostumbrado a hacer, pero de manera sobrenatural en cosas que ni te imaginas cómo Dios iba a hacerlo, ni cuándo ni cómo Dios lo iba a hacer. Pero finalmente Dios lo hizo y puedes decir, wow, el Espíritu de Dios está en mi vida guiándome, me está ayudando a andar en el Espíritu, que es la orientación del apóstol Pablo a los Gálatas y a nosotros. Si tú vives por fe, recuerdo capítulo 3, verso del 1 hasta el 3 de Gálatas, que dice, recibiste el Espíritu Santo por haber estado en la obra del Antiguo Testamento o en la ley o por fe. Todos nosotros lo hemos recibido por fe, así que nosotros debemos andar en el Espíritu creyendo en el Espíritu. A veces la gente dice, uy, me ericé, sentí así una vibración. Qué bueno que lo sienten. Los que no lo sientan, no hay problema. Para los que lo sienten y para los que no lo sienten, la clave es creer. Y la creencia es fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve ni se siente. Le añado ni se siente para que nos ayude, ¿verdad? Porque hay personas que quieren imitar esas cosas que se sienten. No hay que imitar nada. El trato del Espíritu de Dios con cada persona es diferente, poderoso, maravilloso y a través de la fe. Amén. La orientación de andar en el Espíritu sigue diciendo, y no satisfagáis los deseos de la carne. Es decir, no le des rienda suelta a los deseos de la carne. Y siempre Pablo, en varias ocasiones, él hace este énfasis, no vas a complacer al pecado que está en ti. La carne está hablando del pecado, no está hablando de alimento, no está hablando de la carne corporal, está hablando del pecado que está en nosotros. Recuerden, ya estudiamos en doctrina que nosotros fue imputado, puesto el pecado de Adán, ¿verdad? Somos pecadores por Adán. No somos pecadores porque hacemos cosas malas, somos pecadores por Adán, somos pecadores y por eso hacemos cosas malas. ¿Me explico? No eres pecador porque haces algo malo, no, haces algo malo porque somos pecadores todos, no hay bueno ni uno. Por eso dice, no satisfaga los deseos del pecado que está en ti. En todos nosotros hay un hombre viejo y un hombre nuevo. Cuando nosotros nos convertimos, este es el hombre nuevo y está el hombre de pecado. Entonces Dios quiere que nosotros mantengamos el Espíritu Santo dominando nuestra pecaminosidad. Y Pablo lo dice aquí, no satisfagar los deseos de la carne. Mateo capítulo 5, verso 37 dice, pero que vuestro hablar sea sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto procede de mal. Es decir, usted y yo tenemos que vivir en el Espíritu de Dios. No podemos estar en términos medios. Oh, más o menos, hoy soy espiritual, mañana no. Debemos pedirle al Señor que andemos todos los días en el Espíritu del Señor. Satisfacer los deseos de la carne es la respuesta a la invitación de Satanás que le hizo a Eva en el huerto del Edén. Le dijo, mira, este fruto es bueno para tu carne, te va a gustar, te va a gustar. Y Eva dijo, wow, que voy a probar, es decir, deseos de la carne. Porque en toda tentación, para todas las personas y de todas las épocas, desde Adán hasta hoy, hay tres puertas para la tentación. Los deseos de los ojos, deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Cuando Dios le dijo a Eva, mira, el deseo de los ojos, es bueno para comer, que te iba a gustar la carne, ¿verdad? Y vanagloria de la vida, dice, va a ser como Dios. Y con esa misma tentación atacó a Jesús, con las tres tentaciones con las tres tentaciones que presentó para Jesús también. Deseo de los ojos, deseo de la carne y vanagloria de la vida. Así mismo va a venir a toda invitación, todo pecado para cultivarse en nosotros. Deseo de los ojos, deseo de la carne,
vanagloria de la vida. Por eso dice, no satisfagan los deseos de la carne, del pecado que está en nosotros. Y eso es hacernos conscientes de que estamos en una batalla espiritual. Todos, no hay nadie fuera de eso. Todos estamos en una batalla espiritual y es en nuestra mente, una batalla ahí en nuestra mente. Y hay un conflicto entre tu historia y tu futuro. Es decir, lo que has vivido sin Cristo y el futuro con Cristo. Hay una batalla espiritual. Hay batalla espiritual en lo que tú no sabías de Dios y ahora lo que sabes de Dios. Hay pensamientos que se oponen. Tú vas a creer esto, tú no vas a creer aquello, tú sí eso, sí voy a creer. Y eso está en cada uno de nosotros. Hay un conflicto entre el pecado y la fe, porque la fe es lo que mata al pecado. La fe que nos lleva a la obediencia es lo que mata al pecado, es lo que mantiene el pecado en tu vida y en mi vida controlado. El hombre viejo y el hombre nuevo en Cristo y todos los argumentos pecaminosos que tenemos almacenados aquí, que han entrado por los ojos, que han entrado por los oídos, ¿verdad? Todos esos argumentos pecaminosos que van contra los argumentos del reino del Señor. Cuando lees la palabra, se incorporan nuevos argumentos del reino que desplazan los argumentos del pecado. Y eso no lo digo yo, lo dijo Pablo también, segundo a los Corintios capítulo 10, verso 4 hasta el 6. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y oiga el concepto de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuanto vuestra obediencia sea perfecta. Pablo a los Corintios y a los Gálatas le está ayudando para que se puedan mantener creciendo en que hay una batalla espiritual en sus mentes para no hacer y luchar contra la pecaminosidad. Pero el Señor está ayudando a través de su palabra para que vivamos en el espíritu y no vamos a alimentar los deseos de la carne. Y sabemos que hay una guerra, una batalla espiritual, como dice Efesios capítulo 6, verso 12, que la batalla no es contra sangre y carne, sino contra principados. Los principados, los demonios, las tinieblas van a usar personas y circunstancias para alimentar todo lo que en nuestra mente pueda venir, todos los argumentos que el Señor va poniendo, que ponemos en otras personas para ayudarlo a través del discipulado, y vienen situaciones que lo hacen debilitarse. Tú no sirves, tú eres esto, tú eres lo otro, y se debilitan los argumentos que la palabra está poniendo, y no es porque la palabra de Dios no se vaya a cumplir, no, es que no creemos la palabra. Cuando un argumento viene del pecado, de las tinieblas, de la mundanalidad, de la carne, trata de derribar nuestra fe en la palabra. La palabra se va a cumplir, pero si no la crees para tu vida, no vives en el espíritu, entonces vives para el pecado. Por eso es importante vivir en el espíritu de Dios y no satisfacer los deseos de la carne. Verso 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no haga lo que quieras. Es importante saber que nosotros sí queremos obedecer al Señor. Si quieres obedecer al Señor y vivir para el Señor, tenemos que vivir en el espíritu del Señor, consciente de que hay una batalla espiritual. Ser guiado por el Espíritu Santo, verso 18. Pero si sois guiado, y dice aquí un pero, el pero cancela todo lo demás. Recuerde siempre eso. Si usted dice, te quiero mucho, que sé cuánto, pero si no llueve, vengo a verte, usted no lo quiere mucho nada. Así que siempre los pero, quítelo de la oración. Pero cuando se dice un pero para argumentar algo bueno después, ese está bien. Si lo anterior era malo y usted dice, pero si soy guiado por el Espíritu de Dios, no estáis bajo la ley. Y ese pero es bueno, pero borra todo lo demás de que, ¿cómo es? La orientación de que hacer consciente de que hay una lucha espiritual en nuestra vida, pero la solución es ser guiado por el Espíritu. Y está haciendo énfasis a la primera orientación del verso 15. Ser guiado por el Espíritu y no estáis bajo la ley.
Y Pablo vuelve a la ley porque recuerden, los Gálatas querían poner argumentos del Antiguo Testamento en su vida para ayudar a la salvación que es por fe y por gracia en Cristo Jesús. Y dice Pablo, si ustedes están guiados por el Espíritu, ustedes no están bajo la ley, porque no es como el agua y el vinagre. El aceite y el vinagre no pueden estar juntos. O vive bajo la ley o vive bajo la fe. No puedes mezclarlo, no se mezcla. Por eso dice, pero si soy guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Si ustedes están viviendo por el Espíritu de Dios, ustedes no necesitan rituales del Antiguo Testamento, ni circuncisión, ni hacerle caso a los judaizantes. Y para nosotros, en forma de aplicar, si tú estás viviendo en el Espíritu, tú y yo no tenemos que hacer nada para agradar a Dios. Es creer y ser guiado por el Espíritu de Dios. Ni nuestros títulos, ni nuestras nacionalidades, ni nuestro idioma, ni nuestras direcciones, nada de lo que hagamos va a ayudar a que el Espíritu de Dios haga lo que va a hacer en nosotros. Simplemente tenemos que creer, ser guiado por el Espíritu de Dios. Si crees que el Espíritu Santo está en tu vida, tienes que, es decir, el don de la fe que Él pone va a crecer en ti, los dones, la palabra inspirada, su redarguir para creer. Y yo entiendo que el redarguir es para creer cuando nos aceptamos a Cristo, pero también para vivir en el Señor. Todo lo que vamos a creyendo, porque nuestra fe se incrementa. Los discípulos le dijeron a Jesús, Señor, aumenta nuestra fe. Y ya andaban con él, ya creían ya y eran discípulos, es decir, y él está diciendo, Señor, aumenta nuestra fe. Así que no estar bajo la ley es no vivir por nuestra fuerza. Cuando vivimos por nuestra fuerza, Dios nos deja a nuestra fuerza, pero cuando vivimos por el Espíritu, Dios nos da una ayuda sobrenatural. Y entiéndase, es para vivir en santidad y para lograr cualquier cosa en Él. Porque si estás bajo la gracia de Cristo, entonces la gracia de Cristo viene dada por el Espíritu de Dios, que fue el que te convenció. Y hace una lista aquí, Pablo, en el verso 19 y el 20 y el 21 acerca de las obras de la carne. Si eres guiado por el Espíritu de Dios, entonces quiero que sepas que no necesitas la ley, porque el que vive bajo la ley va a estar consciente de todas estas obras de la carne, porque es lo que se manifiesta cuando no somos guiados por el Espíritu de Dios, cuando no estamos en la obediencia de Cristo que Él ha puesto en nosotros, cuando no estamos bajo la influencia del poder de Dios para transformarnos. No somos transformados por un curso, por leernos un libro, no somos transformados por cuidarnos en un lugar, no. Somos transformados por el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y si no somos transformados, seguimos y estas son verso 19, manifiestas son las obras de la carne. Y hago una anotación aquí para enseñar acerca del término. No es los frutos del Espíritu, es el fruto del Espíritu. Ahorita lo vamos a hablar. Y no es los frutos de la carne, es las obras de la carne. Y es obra, ¿por qué? Porque lo hacemos sin creer, lo hacemos. No sin querer, sino sin creer. Es nuestras obras que salen por el pecado que está en nosotros. De nuevo, no somos pecadores porque pecamos, pecamos porque somos pecadores. Las obras es la labor humana, la acción que haces para acercarte a Dios, para tratar de agradar a Dios, pero solo no podemos. Sin el Señor nada podemos hacer. Y la lista es grande, pero la leo. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borracheras, orgía y cosas semejantes. Pablo parece que dice, la lista es grande, déjame poner algo aquí que dice, y otra cosa más que ustedes pueden seguirla. Cosas semejantes acerca de las cuales yo les he amonestado, como ya les había escrito antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es interesante esto de no heredar el reino de Dios. Pablo no solo está hablando de la segunda venida, Pablo está diciendo, si están en estas actividades, ustedes no son cristianos. Y yo sé que cuando leemos hay algunas cosas que nos tocan, que nos llegan cerquita, ¿verdad? Como
pleitos, como iras, como hay cosas que llegan cerca, por lo menos de mí, ¿verdad? Yo no soy tan bueno. De hecho, no soy bueno, soy hijo de Dios. Pero tenemos que cuidarnos pidiéndole al Señor que nos ayude para que vivamos en el Espíritu del Señor. Que estas obras de la ley y ya de la carne, manifiestas son las obras de la carne, la tenemos este listado y pedirle al Señor, primero, perdón, segundo, guianza por el Espíritu de Dios para no andar en nada de esto, ni en adulterio, ni en fornicación, ni inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejía, envidias, homicidio, borrachera, orgías. Dios nos libre. Seamos guiados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque, y el verso 22 es lindo, más el fruto del Espíritu es gozo, es decir, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Los conceptos son fáciles, tanto de la lista de las obras de la carne como la del Espíritu, el fruto del Espíritu, y es el fruto del Espíritu. Y es el fruto del Espíritu nace de manera sobrenatural, pero yo digo, nace de manera normal cuando el Espíritu mora en tu vida. Recuerda, el fruto es el resultado de una semilla. Si siembras una semilla de mango, vas a tener fruto de mango. Si siembras una semilla de mamey, vas a tener fruto de mamey. ¿Comprende? Si tenemos la semilla de la palabra del Señor, del Espíritu de Dios en nuestras vidas, vamos a manifestar amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y esto no es una escalera que esto va llegando uno detrás del otro, no. Es la manifestación en cada uno de los momentos de la vida, porque todos tenemos momentos de la vida en los que necesitamos ese amor, necesitamos ese gozo, necesitamos esa paz, paciencia, benignidad y cosas buenas, ¿verdad? Tanto de nosotros para los demás como de los demás para nosotros. Bondad, fe, mansedumbre y templanza. Esta palabra templanza siempre hay personas que preguntan, templanza es dureza de carácter, madurez, fortaleza. Es la templanza, las características del metal cuando se pone templado, duro, que no se rompe. Entonces es importante ser así también. Amor y templanza, de tal manera que podamos vivir firme en el Espíritu del Señor. Dios recomienda a través de Pablo más el fruto del Espíritu es todo esto y dice contra tales cosas no hay ley. Es decir, contra tales cosas, toda esta manifestación del fruto del Espíritu en tu vida y en mi vida nos lleva a estar lejos de la ley, de la maldición de querer vivir la justicia divina por lo que podamos hacer. El fruto es lo que nace de nuestro interior, como decían los textos pasados, de tu interior correrán ríos de agua viva como producto de que el Espíritu de Dios mora en tu vida. La carne o las cosas carnales que responden al pecado se oponen para que no vivas y disfrutes del fruto del Espíritu. Verso 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y eso es interesante. El día que nos entregamos a Cristo comenzó la crucifixión para nosotros por fe. No hay que crucificarnos. Ya el Señor se crucificó. Ya Él lo hizo una sola vez y por siempre. Pero ese día dijimos, acepto el pago de mi vida. Cristo pagó por nosotros muriendo en la cruz. Así que dice, los que han crucificado, los que son de Cristo, han crucificado los deseos de la carne. Es decir, ahora estamos viviendo para el Señor, estamos viviendo para Dios y esto va a ser por los siglos de los siglos, ¿verdad? Y hemos crucificado los deseos de la carne con sus pasiones y esto queda bajo el control del Señor. La espiritualidad responde a Cristo, verso 25, pero es decir, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Yo digo, Pablo terminó un poco este capítulo, un poco, en vez de seguir con lo espiritual,
él hace una última advertencia y de nuevo, Pablo no escribió en capítulo, la carta fue continua, pero este párrafo o esta idea, Pablo la está terminando con llamado de atención de cuidado, no se hagan vanagloriosos, no se irriten y no tengan envidia. Tres aspectos que son temas de relacionamiento. Tanto los vanagloriosos, las personas vanagloriosas son los que le hacen caso a Satanás diciendo, si me adora todo, te daré todos los reinos del mundo, vanagloria, serás como Dios, de nuevo, vanagloria de la vida, y eso no es respuesta espiritual para ninguno, ¿verdad? Irritándonos es molestar a la otra persona, irritarla. Cuando una persona no está en Cristo y no está guiada por el Espíritu de Dios, va a ser contencioso, va a querer dividir, como dice las obras de la carne, va a querer molestar, no va a edificar. Todo lo que hagamos edifique. Dice también la palabra que nuestra predicación, nuestra enseñanza, nuestro discipulado, nuestro relacionamiento debe ser para exhortación, para enseñanza, para ánimo, para mostrar el amor del Señor. Y envidiar es desear lo que otro tiene. Pablo está llamando la atención a los Gálatas diciendo, vivan felices con lo que el Señor les ha dado en el Espíritu de Dios. No tengan envidia de los judíos, le dice él a los Gálatas. No tienen que ser como ellos, sean en Cristo Jesús, guiados por el Espíritu de Dios. No se preocupen por lo que los demás tengan. Y para nosotros, Dios te ha dotado de una manera muy especial por la presencia del Espíritu Santo. No te hace falta otra cosa. No te hace falta algo que tenga el otro. No hace falta que tus relacionamientos puedan afectar a los demás. No, Dios te ha puesto para bendecirte a ti y para bendecir a otras personas a través de tu vida porque eres guiado por el Espíritu de Dios. Que el Señor les bendiga es mi deseo y oración.